Acércate a Indonesia. Nos alegra verlos nuevamente, queridos televidentes, en el 10º episodio de Acércate a Indonesia. Siempre es un gusto tener la presencia del señor Dedi Eka Januardi, primer secretario de Información y Asuntos Socioculturales de la Embajada. Bienvenido nuevamente, señor Dedi. Gracias por invitarme de nuevo, María. Es un gusto, señor Dedi. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender de Indonesia el día de hoy? ¿De qué vamos a conversar? Hoy hablaremos sobre uno de nuestros principales productos básicos que también es uno de los principales productos básicos del Ecuador. Sí, hablaremos sobre el café de Indonesia. Tenemos algunas variedades de café, ya sea arábica o robusta, y tenemos algunos cafés especiales con diferentes debido a nuestra tierra, la naturaleza, la humedad, la posición altitudinal de la plantación y otras condiciones. Hablemos de la historia de los cafetales y de la plantación de café en Indonesia. Los plantaciones silvestres de café fueron traídos desde Etiopía a la península arábica en el siglo XIV. A finales del siglo XVII, los granos de café arábica se trajeron desde Yemen a Java y Sumatra en Indonesia. Las colonias holandesas introdujeron la planta del café arábica en Java y luego se extendieron a otras islas como Sumatra, Sulawesi, Papua, Bali, Flores Timor y otras. Sin embargo, una enfermedad llamada roya del café destruyó las plantas cafeteras. Luego, los holandeses introdujeron los granos robusta a los agricultores. Este cambio trajo un sabor nuevo y único a las plantaciones y la industria del café de Indonesia. Señor Dedi, algunas personas a veces reconocen al café por el nombre de Java. ¿Cómo es la historia? Java es la isla de Indonesia, ¿verdad? Sí, María. En la época colonial, la empresa holandesa quería cambiar la marca del café de Java que vendían en el mercado europeo y pusieron café de Java en las bolsas de café. Desde entonces, Java se ha vuelto tan popular como el apodo del mismo café. Quizás alguna vez escuchaste la aplicación del programa informático Java. James Gosling fue el jefe del proyecto en Sun Microsystems, la empresa estadounidense que desarrolló el programa Java. En ese momento necesitan encontrar un nuevo nombre para el programa. Mientras tomaba una taza de café, decidió utilizar el nombre de la aplicación como Java, el nombre de una isla en Indonesia y también el apodo del café. Wow, ese dato es muy interesante, señor Dedi. Ahora podría compartir con nosotros cómo es la cultura del café en la sociedad de Indonesia. ¿La mayoría de los indonesios beben más té o más café? Esta es una pregunta interesante. Históricamente, los indonesios preferían el té y el café. Según datos, el consumo interno de café de Indonesia casi se ha cuadruplicado desde 1990, alcanzando el equivalente a 4 millones de sacos de café de 60 kilogramos en el 2019 y 2020. Esta creciente demanda está impulsada por una generación más joven que pasa del té al café y tiene una nueva apreciación por el café local. En el 2022, los cafés y bares de Indonesia incrementaron exponencialmente sus valores de ventas. Se espera que el mercado siga creciendo y alcance un valor de ventas de agregador de 3.800 millones de dólares para el 2026. Actualmente están de moda las bebidas
heladas a base de café con leche en una amplia variedad de sabores adaptados a los gustos locales, como el gula aren, azúcar de palma. A partir de los 2021, Kopi Janji Jiwa tiene la mayor cantidad de establecimientos, entre otras cafeterías en Indonesia, con 920 establecimientos repartidos por toda Indonesia. Sin embargo, el té también sigue siendo popular en Indonesia. Muchas gracias, señor Dedi. Volveremos enseguida después de la pausa comercial para conocer más sobre el mejor café de especialidad de Indonesia. Acércate a Indonesia. Buenas noches, soy Camila Rosero. Es un placer estar nuevamente con nuestra distinguida audiencia. Para este bloque, continuamos con nuestra especialista, Anissa Rahmawati, funcionaria de la Embajada de Indonesia en Quito. Anissa, ¿cómo está? ¿Podría comentarnos cuál es el mejor café de especialidad de Indonesia? Estoy bien, gracias Camila. Un placer volver a estar aquí. Muchas gracias a nuestro público que todavía está con nosotros. Ahora hablaremos sobre el mejor café y el café de especialidad de Indonesia. Anissa, ¿podría explicarnos cuál es el mejor y la especialidad del café en Indonesia? Claro, Camila. Algunos de los mejores cafés especiales de Indonesia son el café Gayo, el café Kintamani, el café Sidikalang, el café Kalosi Toraja, el café Madeling, el café Java y el café Luwak. Anissa, cuéntanos sobre el café Gayo y Kintamani, por favor. El café arábica Gayo es cultivado con meticuloso cuidado por agricultores locales en las tierras altas de Gayo. El café Gayo se caracteriza por toques terrosos, chocolates y sutiles notas florales. El proceso de tostar intensifica estos aromas. El café Gayo brindará una taza bien equilibrada con notas de chocolate amargo, caramelo y un toque afrutado. Además de baja acidez, el café Kintamani o el grano de café de Bali se cultiva en suelo volcánico en la región de Kintamani en Bali. Las fincas de café de Bali manejan granos parcialmente secos que pasan por un proceso de lavado antes de su exportación. El ligero y el rico sabor a madera de los granos en general lo convierten en un sabor popular en Japón. Excelente. ¿Podrías ahora hablarnos de Kalosi Toraja y el café de Java? Toraja Kalosi de la región de Toraja, en el sur de Sulawesi, es suave con sabores complejos de especias e hierbas que se mezclan con profundos matices de chocolate y caramelo. Tiene una gran textura. El aroma es especiado con notas de roble y el final es sedoso y suave. El café Toraja se utiliza un proceso de descascarado húmedo. La isla de Java es conocido por el café arábica de Java. Su carácter se manifiesta con una acidez baja, un sabor fuerte y robusto. Lo mismo ocurre con el café Toraja. Los cafés Java se elaboran mediante procesamiento húmedo. Debido al complicado método de procesamiento, la oferta es un poco escasa en el mercado mundial. Los otros dos son el café de Sumatra, Sidikalang y el café Mandeling. ¿Qué tal estas variedades? El café Sumatra Mandeling lleva el nombre de los nativos de la provincia de Sumatra del Norte. Los granos suelen dar una textura terrosa y azucarada y tienen baja acidez. Este café tiene sabor rico y cuerpo completo del tueste. Sumatra Mandeling utiliza un proceso de descascarado húmedo. El café Sidikalang también es de la provincia de Sumatra del Norte. Se cosecha en las laderas de las montañas Barisan en el norte de Sumatra, donde el suelo y el clima únicos de la región crean un café con un sabor y aroma intensos. Los granos se recogen cuidadosamente y se secan al sol,
Luego se procesan utilizando métodos tradicionales para resaltar su sabor distintivo. Cuando se elabora, el café Sidi Calán tiene un sabor fuerte, a nuez y terroso que es verdaderamente único. ¡Qué interesante! Por último, pero no menos importante, ¿es el café Luwak verdaderamente único? Por favor, infórmanos sobre uno de los cafés más caros del mundo. Tienes razón, Camila. El café Luwak es uno de los cafés especiales más caros de Indonesia. Lo que lo hace único es el proceso en el que los civeta o luwak comen granos de café de las plantas de café. Luego, los granos se digieren a través del sistema digestivo del animal. Una vez recolectados de los excrementos de las civetas silvestres o cautivas, estos preciosos granos se someten a una limpieza minuciosa y un procesamiento meticuloso por parte de agricultores expertos. Se cree que la combinación única de enzimas y fermentación durante este proceso mejora el perfil de sabor de estos granos. El café Luwak es conocido por su textura suave y aterciopelada, a menudo acompañada de un bajo nivel de acidez. Muchas gracias, Anissa, por toda la información. Luego del corte comercial tendremos una degustación de café de Indonesia. No se lo pierdan. Acércate a Indonesia. Buenas noches, Oscar. Buenas ¿Cómo noches. está? Todo bien, muy bien. Ya. Hoy te vamos a invitar a probar 3 variedades de café indonesio. Tenemos 3 especialidades de café indonesio para que las pruebes. Sí, muchas gracias. Ya. El primero es Calosito Raja. Este café le proporciona sabores suaves y complejos de especias e hierbas que se mezclan con profundos matices de chocolate y caramelo. Su textura es bastante robusto y espeso, para que le prueben. Sí, está muy delicioso, muy rico. Qué bueno. ¿Cuál es tu impresión? Sí, me parece, o sea, diferente, ¿no? El sabor, más que todo. Pero tiene un como picante, un delicioso que hace sentir bien al paladar. Qué bueno. El segundo es Java Arábica. El carácter es de baja acidez, un sabor fuerte y robusto. Tiene un sabor ligeramente dulce con toques de chocolate, nueces y caramelo. También puede notar toques de frutas y bayas. Habrá una acidez agradable y un poco de amargor. Para que le pruebes. Sí, está muy bueno. Mientras Qué bueno. es un poco más fuerte, pero muy... se siente bien, bien delicioso. Así. y el último es Sumatra Madeline. Este café a menudo revela notas de chocolate, tabaco y un sabor especiado terroso, además de una baja acidez. ¿Puede probarlo? Igualmente, muy bueno. ¿Y cómo es el aroma? Se siente diferente. Okay. Qué bueno. Entonces, una vez más, gracias por venir, señor Carlos. Espero que puedas probar el café indonesio en Indonesia. Muchas gracias. Acércate a Indonesia. Estamos de regreso con más de la cultura cafetera de Indonesia. Indonesia es un país bendecido con tan delicioso café que se produce en el suelo fértil de varias regiones. Pero ahora queremos saber cuáles son los tipos de preparación de café más populares en Indonesia que la gente disfruta más. El primero es kopi tubruk. La bebida de café más popular en Indonesia es el kopi tubruk. Esto es simplemente café preparada con azúcar. El segundo es el kopi tarik o café desmenuzado. Se elabora mediante un proceso único de tracción. Este café preparado se vierte a través
de los filtros de algodón una y otra vez para producir una taza de café rica y espesa. El tercero es el kopi jahe o café con jengibre. Kopi jahe es un café preparado con azúcar de palma y jengibre. Puedes disfrutar de este café en algunas ciudades de Java. El tercero es kopi jos o café caliente con carbón. Es una de las formas extraordinarias en que Indonesia disfruta el café. Mientras se prepara el café, sumergen un trozo de carbón encendido en el café para darle ese sabor distintivo. Este café especial se puede encontrar al borde de la carretera de Yogyakarta, Java. El cuarto es kopi bumbu o café especial. Este café se llama kopi bumbu y se mezcla con cardamomo, canela, clavo y azúcar. El cuento es el kopi sereh o café de limoncillo. La infusión de limoncillo no solo se limita a su receta, sino que también la agregan a su café y lo llaman kopi sereh o café de limoncillo. El sexto es kopi kahwa. Es una bebida de café popular que se encuentra en algunas áreas de Sumatra, como Sumatra Occidental. Kopi kahwa daun se crea remojando ollas de café en agua caliente. Esta infusión única a café. El séptimo es kopi talua. Kopi talua es un café tradicional indonesio de Sumatra Occidental elaborado con yema de huevo y leche condensada azucarada. A menudo se sirve como bebida de desayuno o como postre. Qué bien, señor Dedi, mucha gente dice que la singularidad del café indonesio proviene del proceso de elaboración antes de que el café llegue a la taza. ¿Podría explicarnos esto, por favor? Sí, María. Cada región de Indonesia tiene sus propios métodos de recolección y procesamiento. La mayoría de las fincas utilizan el método de procesamiento giling basah, que puede realzar los sabores del café. Este método es más exigente físicamente e implica separar los granos a mano y dejarlos secar al sol. Luego se descascaran manteniendo algo de humedad y se dejan secar al sol durante 7 días más. Hablemos ahora sobre los principales países productores de café del mundo. En términos de capacidad de producción, ¿cuál es la posición de Indonesia y de Ecuador como países cafeteros? Según worlddatos.com, los 5 principales países productores de café del mundo en 2023 son: en primer lugar Brasil, en segundo lugar Vietnam, en tercer lugar Indonesia con 765.415 toneladas, en cuarto lugar Colombia, en quinto lugar Etiopía. El café se cultiva principalmente en regiones cercanas a la línea ecuatorial dentro de una banda llamada Cinturón Cafetero. El mejor clima para el cultivo del café se encuentra entre el Trópico de Cáncer, parte norte, y Capricornio, parte sur. Esta línea incluye países de América Central y del Sur, África y partes de Asia, incluidos Indonesia y Ecuador, y se encuentran en la línea económico-social, mientras Indonesia se encuentra en el tercer lugar en producción de café. Ecuador se ubica en el puesto 45 con 4.917 toneladas. Señor Dedi, Indonesia es el tercer productor de café del mundo. ¿Cómo está posicionado el café de Indonesia en el mercado internacional? ¿Qué países son los principales competidores? Según datos del Consejo de Estadística de Indonesia, o BPS, de los países de destino de las exportaciones de café Indonesia en el 2020,
y es nuestro principal mercado en Estados Unidos, seguida de Egipto, Alemania, Malasia, Italia, Rusia, Bélgica, Reino Unido, Japón y Canadá. La Unión Europea es el mayor país importador de café del mundo, seguida de Estados Unidos, Filipinas, Japón y Canadá. Los 5 principales países exportadores de café son casi iguales a los países productores, con algunas diferencias en el orden de clasificación. El primero en Brasil, segundo de Vietnam, el tercer lugar es Colombia y el cuarto lugar es Indonesia. Colombia y Indonesia están cambiando su posición en materia de exportaciones. El quinto lugar la ocupa Uganda, que desbanca a Etiopía, que ocupa el quinto puesto como país productor. Uno de los mejores cafés de Indonesia es el café Gayo. Ahora veamos la historia sobre el café Gayo a través del siguiente video. El Alto Gayo, situado en una de las montañas, se extiende por toda la isla de Sumatra del centro de Aceh. El Alto Gayo, características de la topografía natural, de forma plana hasta llegar a las montañas. Las regiones altas de Gayo generalmente tienen una altura de 1500 a 1800 metros sobre el nivel del mar y una temperatura que va de 10 a 20 grados Celsius. La mayoría de los agricultores trabajan como granjeros de café. Para la comunidad Gayo, el café se ha convertido en una identidad propia. ¿Qué es especial? El café Gayo, cuando se cultiva, se mantiene bien conservado y el proceso de OPAM también es bueno. El sabor y el carácter se mezclan cuando se recogen 9 copias de 9 países diferentes. Hay algunos factores que hacen que algo de este producto sea superior. Este es el caso del café Gayo, es superior. Puede ser debido a su primera topografía natural, su clima, su base de altitud e incluso posiblemente el patrón de cultivo del café. La ventaja que encontramos es que este café Gayo tiene características macro que conocemos con el tiempo heavy body o full body like acidity. Por lo que su cuerpo es el nivel de estatura de sabor o la espesura de sabor es bastante bueno y el café como uno de los cafés con el mejor espesor del mundo. Entonces la acidez se sintió bastante claramente por la lengua de sus simpatizantes. Mientras que la característica de su micrón es que el café Gayo tiene la singularidad de casi todas las características del café del mundo. Por ejemplo, se puede encontrar el sabor picante de las especies que se pueden encontrar en general en el café africano. Tiene excelentes propiedades de té de fruta, puede producir caracteres de limón, pino de oso, manzana y así sucesivamente. Un buen barista tiene que entender qué mezcla de café hay en sus brazos.
El Señor nos ha dado esta tierra y nos ha enseñado cómo hacer esto. Bueno, creo que en Gayo el café no es solo en los productos de los grandes, los ricos de Gayo deben entenderlo. ¿Que el café que los hace grandes y ricos? Así que creo que los esfuerzos detallados que tienen buenos indicadores para adelante deben ser nuestros deberes juntos. Y por último, la esperanza es mantener. De igual manera, mantenemos la originalidad del café Gayo educado continuamente a todas las partes desde el inicio hasta el final, que espero. El café Gayo original es el café que se cultiva y se produce enviado de Gayo. Muchas gracias por mirar el video sobre el café Gayo. Señor Dedi, para finalizar, ¿algún mensaje que quiera dar a la audiencia? Únase a los miles de amantes del café indonesio en el mundo. Inicie su viaje probando las diferentes especialidades de café presentadas en este episodio. Seguro les encantará su aroma y sabor memorables. Muchas gracias, señor Dedi, y a nuestros queridos televidentes por sintonizarnos. Nos veremos en el próximo episodio de nuestro programa. Y como dirían en Indonesia, antes de tomar un café, ngopi gopi mase.